Blanco, en nuestra segunda parte, ¿qué otras familias te acordás que se destacaron o poblaron esa zona en aquella época? Bueno, de las que ya nombramos, otra familia que omitimos esa vez, por ejemplo, la familia de don Legunda, de don Nico Aguiar, Trejo, Pinto, que vivían ahí en los Vargas, don Leguizamón, la familia de Matos Sremac, que vivía ahí a 2 kilómetros del Rancho Blanco, Mansilla, Florencio González, que vivían ahí en lo de Machuanín, de don Elías Machuanín, y después otra familia, los Colauses, entre todo eso más o menos que faltaron de lo que habíamos nombrado ya el otro día, ya. Eran familias de la zona. Jules también, por Ajá. Jules también vivía ahí cerca, por ejemplo. Rojas había otro enfrente. ¿A qué se dedicaban las familias en esa época en el campo, la mayoría? Y bueno, los colonos obviamente sembraban algodón y las familias vivían en la chacra de los colonos por largo tiempo, vivían, estaban establecidas ahí. Y bueno, ellos trabajaban, primero era en la carpida, la cosecha, y después cuando se terminaba la cosecha hacían destronque y trabajaban así, continuamente, digamos, tenían trabajo. Pero tema, alguno de los personajes, o sea, las personas destacadas de la comunidad y de la zona rural. Claro. Y había gente, había gente. Por ejemplo, había un señor, bueno, José Ude, que vive todavía José Ude, creo que tiene 90 años. Él, digamos así, entre comillas, el médico de la zona. Vivía ahí de Rancho Blanco, viniendo a Villángel a 2,5 kilómetros. Y la gente concurría ahí, salvo un caso extremo, tenían acá el hospital, pero si no, José Ude los atendía a todos ahí. Todo el mundo concurría ahí. Vivía ahí cerca nomás, así que la Ujú. gente de todas partes venía ahí, de toda la zona, más lejos de Rancho Blanco, venían y él los atendía ahí, los medicaba, trataba de curarlos. Bueno, eso fue esa época, ¿no es cierto? Ahora creo que vive acá en Villa Ángela, ya es un señor grande, grande. Después había otro señor, un tal Jiménez, que era fotógrafo, también vivía ahí cerca. Y él recorría la escuela, los clubes, iba ahí al boliche. La verdad, todas las fotos que hay por ahí, o que tenemos, digamos, de blanco y negro de esa época, es gracias a don Jiménez, que vivía ahí cerca de Rancho Blanco, y él venía, saca una foto a don Jiménez y ya. Y bueno, y eso son, gracias a eso tenemos fotos de aquella época, de Las ahí. cámaras esas de antes, Sí, la que no me acuerdo cómo era que se un ponían trípode. así. Sí, sí, con un trípode y se ponía adentro de una casita así, no sé cómo era el tema. Y él sacaba con eso y fotos que perduran hasta hoy, fotos, o sea, perfectamente. Así que bueno, él fue otro. Después había un señor Juan Mus, un alemán, había venido de la guerra, después de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, bueno, cayó en la zona y él era maestro. Pero él no tenía un lugar físico de él donde vivir, digamos. O sea, él andaba. Y entonces iba, hacía por ejemplo, a mi casa iba, ahí al restaurante iba. Estaba un mes o 2 meses, vivía ahí en mi casa. Y entonces nosotros, mi papá, eso mi mamá aprovechaba y nos daba clase de don Juan Mus. Ahí en la pista de baile, ahí armamos un pizarrón así, improvisamos, digamos, un pizarrón, y ahí nos daba clases, nos enseñaba a nosotros, reforzaba lo de la escuela, digamos. Y ahí íbamos nosotros, por supuesto, iba Eduardo Marcos, y también iba Rafael Living, creo que iba, y no sé quién más, a la siesta, y él nos daba clases, Juan. Y armaba su cigarrillito, ¿no es cierto? Armado, continuamente estaba armando cigarrillos. Así que bueno, después él, bueno, como te digo, recorría así, se iba a la casa en Los Marcos, también sabía estar un tiempo. Y bueno, después su final creo que se vino acá para el lado de Durati, que hay una comunidad alemana grande, y bueno, ellos lo protegieron, lo tuvieron, no sé quiénes ahí, hasta que él falleció. Pero ellos se hicieron cargo después de don Juan Mus. Era alemán verdadero, vino de la guerra. Y bueno, ese fue el destino de él, digamos. Y Y, otros, así, los comerciantes, no sé, de esa y época. andaban vendedores, sí, vendedores siempre hubo. Ambulantes. Sí, vendedores ambulantes. Andaba en la década del 50 y pico, andaba un señor Afur, y después había un señor de Villángela, Abraham Gait, un turco que vendía fruta en un carro, todo, y paraba ahí en mi casa
Iban los fines de semana a vender. Y recorrían y vendían. Y después apareció un señor Ortiz que vendía también fruta en un carro, después ya tenía una camionetita. Y otro que vendía ropa era Baculín, un señor Baculín que trabajaba acá en la Casa del Pueblo en Villa Ángela, sí, pero los fines se iba a vender ropa, recorría y vendía porque toda la gente estaba en el campo, en las chacras. Además les fiaban de un fin de semana para el otro, como cosechaban y les pagaban los fines de semana. Así que vendían mucho, vendían. Bueno, esos eran los vendedores así más o menos que yo me acuerdo perfectamente de eso. Y en aquella época no había hoy internet ni televisión. ¿Qué medios No, no había de nada. comunicación te acordás? No, yo me acuerdo de la radio. Ahí en Rancho Blanco se escuchaba, desde el año 50 que fue mi papá y mi mamá ahí, empezaron escuchando LT5 Radio Chaco y LT7 Radio Provincia de Corrientes. Esas eran las que se escuchaban, Ajá. porque no había otra en realidad. Y en 1952 aparece LT16 Radio Saspeña. 1952. Bueno, y ahí, y tiene la particularidad de Radio Saspeña de que inició entre todos sus programas con un programa que se llama Estafeta Rural. ¿De qué trataba? Vendría a ser un programa como servicio a la comunidad de Radio Mocoví. La Ah, gente, y esa época que no había teléfono, no había nada, más se comunicaba con la zona rural principalmente. Que me esperen en tal parte, que vamos en el colectivo, así, la gente, todo era. Y la particularidad que tiene que hasta hoy está ese programa. O sea, de 1952 hasta la fecha, continúa el programa. continúa ese programa hasta Fiesta Rural en LD16. Además se pasaban también en los servicios fúnebres. Los servicios fúnebres, Claro. como pasa Mocoví, se pasa ahí. ¿Y Radio Mocoví en qué año Y se...? Radio Mocoví empezó en el año 73, en 1973. Y bueno, y ahí ya acaparó toda la zona, ya con su Claro. programa también Servicio a la Comunidad acaparó toda la zona porque por la cercanía y todo eso, ¿no es cierto? Mm. Pero ya es más modernizado, digamos. No es tanto como esta fiesta rural de 20 años atrás, ¿no es cierto? De eso, que no había nada para comunicarse, no había nada. Aparte de estos programas, ¿qué otro así te recordás? Bueno, lo que se escuchaba ahí, bueno, por ejemplo, los domingos, mi papá sacaba la radio ahí al patio del boliche para que la gente escuche los partidos de fútbol, porque ni radio había casi. Tenía un odeón así grande, de 6 elementos grandes, y ahí la gente se juntaba, porque antes el fútbol era los domingos nomás, se juntaba para escuchar los partidos. Y después a la siesta, lo que escuchaba mucho la gente eran las novelas. Estaban las compañías esas de radioteatro. Ajá. Y había una radio, a la noche se agarraba de Rosario, que había una novela de Hormiga Negra, creo que era. Después a la siesta se escuchaban las novelas. Transmitían porque como la gente trabajaba a la tarde ya empezaba. Y bueno, las novelas del León de Francia, Cruz Lucero, Lo que son de Pago Largo, todo. Y después esas compañías eran contratadas por escuelas o clubes y venían, por ejemplo, los viernes o los Ah, sábados venían a la noche. con teatro. Claro, con el radioteatro y la novela. La gente se entusiasmaba tanto en la radio, ¿no es cierto? Ah, Que después iba cuando los contrataban a las escuelas, a los clubes, venían muchísimas. Inclusive a la zona urbana también. A Villancra también venían, acá había una pista mercedita, ahí era las novelas y la gente iba porque, bueno, les llamaba la atención. No había otra cosa tampoco. ya. Es así. Recién hablaba de que en esa época, ¿no es cierto?, existía la cuenta corriente, el fiado, ¿no es cierto? Sí. Como los vendedores ahí también, en Rancho Blanco también se fiaba la gente. Y lo que existía antes ahí, que ahí era el empeño. El empeño funcionaba porque ¿En era. qué consiste eso? El ¿Cómo se empeño consistía? es una manera de que la gente justamente empeñe algo, deje algo, un bien, digamos, una bicicleta, un reloj, lo que fuere, por una determinada cantidad de días, 15 días, 20 días,
Entonces se le daba un dinero de menor valor, digamos, a lo que empeñaban. Cuando se cumplía los 15 o los 20 días que hicieron el tratito, digamos, ahí, venía, retiraba, pagaba lo que retiró más un interés. Era como un préstamo, decir, como con garantía que dejaba un bien, digamos. Claro. Y eso funcionaba, la gente empeñaba cosas. Bicicletas me acuerdo que empeñaban, las bicicletas empeñaban y estaban ahí hasta que volvían y retiraban su propiedad, digamos, Ajá, sí, sí. previo pago, con un pequeño interés. ¿Y en qué Así. hablaste que en carro se te iban a vender? ¿Qué medio de transporte había? La No. gente, ¿qué medios tenía en esa época para Y bueno, era el trasladar? colectivo. Era el colectivo. Ahí había una línea que yo ya expliqué la vez pasada que salía de Villa Ángela y por ahí por Rancho Blanco pasaba 7:15 más o menos. Y venía una de Charata que pasaba a las 8 de la mañana hacia Villa Ángela. Toda la gente de ahí, la mayoría se manejaba con Villa Ángela, o sea que venían a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde, Volvían. a las 3 llegaba el colectivo ahí volvían la gente. Cada uno tenía que hacer su trámite y se venía en colectivo. Y bueno, y el pasaje era de acuerdo a las estaciones que había, digamos. Por ejemplo, el chaqueño que cuando volvía desde Villa Ángela allá a Charata, salía de Villa Ángela, la primer parada, no parada, sino el precio del boleto era hasta el Almacén Greña. Después venía Almacén Greña, Tres Boliches, Rancho Blanco, Escuela 425, Mesón de Fierro, Pampa Landriel, 6 Estrellas, Pinedo y Charata. Esas eran las estaciones y ahí cambiaba el precio de acuerdo a... Uno podía subir o bajar antes, pero ese era el costo. Claro, si vos ibas y pasaba Rancho Blanco ya tenía que pagar más caro que hasta Rancho Blanco. Ya pagaba hasta la Escuela 425, por ejemplo. Claro. Así era. Y bueno, y de vuelta era lo mismo. El otro colectivo también, esa era y Rancho Blanco figuraba ahí en el boleto. O sea, sí, sí, sí. Almacén Greña, Tres Boliches, Rancho Blanco, Escuela 4, así todo, y esas eran como las estaciones, digamos. Marcaba el boleto. Sí, así era.